¿Qué tal? ¿Listos? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema clave: cómo construir aplicaciones Android que de verdad se sientan de primer nivel, de esas que son súper rápidas y fluidas, y todo con Delphi 12.3. Y ojo, que esto no es magia, es una combinación de buena ingeniería, una estrategia clara y, por supuesto, usar las herramientas correctas. Así que, bueno, vamos a darle. Arranquemos con este número, 5 segundos. A simple vista podría no parecer mucho, ¿verdad? Pero en el universo de Android es básicamente una eternidad. Es el tiempo límite que el sistema operativo le da a una app para que reaccione. Si tarda más que eso en responder a un toque, por ejemplo, Android da por hecho que la aplicación se colgó, y ahí es cuando aparece ese diálogo que todos odiamos. La aplicación no responde. Es, sin exagerar, el beso de la muerte para la experiencia de quien la usa y una de las principales razones por las que la gente desinstala apps. Y si 5 segundos es el tiempo para no morir, este otro número es el tiempo para de verdad vivir. 16 milisegundos. A ver, para que una interfaz se sienta fluida, que se mueva como la seda, necesita refrescarse 60 veces por segundo. Y si hacemos la matemática, eso nos deja con un presupuesto de tiempo súper ajustado. Apenas 16 milisegundos para hacer absolutamente todo lo necesario para dibujar un cuadro en la pantalla. Si nos pasamos, aunque sea por un poquito, eso se percibe como un salto, un tirón. Y toda la sensación de calidad, bueno, se va por la ventana. Entonces, queda claro que el desarrollo móvil hoy en día es una carrera constante contra este reloj que no perdona. Tenemos estos dos límites que son críticos: los 16 milisegundos para que todo se vea fluido y los 5 segundos para evitar el colapso total. Cada línea de código que escribimos tiene que respetar estos dos números. Y la clave para ganar esta batalla es entender cómo funciona el corazón de la interfaz. Y ese corazón es lo que llamamos el UI thread o el hilo principal. Hay que imaginárselo como un operario único, ultra especializado. Es el único que tiene permiso para dibujar en la pantalla, el único que puede procesar los toques y los gestos, el único que maneja todos los componentes visuales. Todo, absolutamente todo lo que una persona ve y toca pasa por las manos de este único hilo. Y esto, claro, nos lleva a la regla más importante de todas. Esta es la regla de oro, el mandamiento principal, el que no se puede romper nunca si se quiere crear una app que se sienta bien. Jamás, pero jamás de los jamases hay que bloquear el hilo de la interfaz. Cualquier cosa que lo haga detenerse, aunque sea una fracción de segundo, congela por completo la aplicación. Entonces el punto clave es: ¿qué cosas son las que lo bloquean? Bueno, aquí tenemos a los sospechosos de siempre. El acceso a redes, por ejemplo, es tan problemático que el mismo sistema Android lo prohíbe directamente en el hilo principal. Así de grave es. Pero también están las consultas a bases de datos, leer o escribir archivos, hacer cálculos matemáticos muy pesados o incluso algo que parece simple como cambiarle el tamaño a una imagen grande. Todas estas tareas tienen que ser desterradas del hilo principal, porque cada milisegundo que roban es un milisegundo menos que tiene la interfaz para responder. La pregunta del millón es: ¿cómo se hace esto bien y qué nos ofrece Delphi para lograrlo? La primera parte de la solución pasa por tener una base sólida. Es imposible que una aplicación sea rápida si el motor que dibuja las cosas en pantalla es lento. Y es justo aquí donde Delphi 12.3 da un salto hacia adelante que es, la verdad, monumental. A ver, lo realmente interesante aquí es que por defecto Delphi 12.3 ahora usa Skia para el renderizado. Y Skia no es una biblioteca cualquiera. Es la misma que usan pesos pesados como Google Chrome y Flutter. O sea que de entrada, sin cambiar ni una sola línea de nuestro código, las aplicaciones ya tienen acceso a un motor de gráficos de clase mundial súper optimizado para el hardware de hoy. Y el impacto de esto es enorme, y se puede medir. En operaciones gráficas que son complejas, estamos hablando de un aumento de rendimiento de hasta un 50%. Y esto no es solo un numerito en un gráfico. Esto se traduce en animaciones mucho más suaves, en texto que se ve más nítido y se dibuja más rápido, en general en una interfaz que se siente increíblemente más ágil y de mayor calidad. Es la base sobre la que vamos a construir todo lo demás. Esta tabla es genial porque ilustra a la perfección por qué Skia es tan potente. Nos permite elegir con qué backend queremos renderizar. Miren, mientras que OpenGL-ES, que era el estándar de antes, ya está rozando nuestro límite de los 16 milisegundos, Skia nos da acceso a Vulkan, y los números de Vulkan son de otro nivel. El impacto en la CPU es muy bajo, y la latencia de cada cuadro puede caer por debajo de los 8 milisegundos. Esto nos da un margen de maniobra gigantesco para construir interfaces más ricas y complejas sin tener que sacrificar la fluidez. Es, sin duda, la opción ideal para los dispositivos modernos. Ok. Entonces ya tenemos una base gráfica, que es un cohete,
Pero, ¿qué hacemos con esas operaciones lentas que mencionamos antes? Para eso no alcanza con la fuerza bruta. Necesitamos una buena estrategia. Y aquí es donde entra en juego el manual de concurrencia, que se trata de eso, trabajar de forma más inteligente, no más dura. Para esto, Delphi nos da un conjunto de herramientas súper moderno y de alto nivel que se llama Parallel Programming Library, o PPL para abreviar. La pieza central de esta librería es algo llamado T-Task, una tarea. Una tarea es en esencia un bloque de código que se ejecuta en segundo plano, en un hilo de trabajo totalmente separado, sin molestar para nada al hilo de la interfaz. Es la forma recomendada, la forma elegante de manejar tareas asíncronas. El proceso es bastante simple y muy disciplinado. Primero, identificamos esa operación que bloquea la interfaz, como una llamada a la red. Segundo, la envolvemos en un T-Task. Con eso, básicamente le estamos diciendo a Delphi, oye, ejecuta esto en segundo plano, por favor. Y tercero, y esto es importantísimo, cuando la tarea termina y necesitamos actualizar la interfaz para mostrar los datos, por ejemplo, lo hacemos de forma segura usando tthread.q. Y aquí llegamos a uno de los puntos más críticos de toda esta charla. Para comunicarse desde un hilo en segundo plano con el hilo principal, hay dos formas, queue y synchronize. Y la recomendación es clara, hay que evitar synchronize. ¿Por qué? Porque es una llamada bloqueante. O sea, detiene el hilo de fondo y le dice, quédate aquí esperando hasta que el hilo principal termine con mi petición. Esto puede crear unos cuellos de botella terribles e incluso un deadlock, un interbloqueo, donde ambos hilos se quedan esperándose mutuamente y la aplicación se congela para siempre. Es un fantasma en la máquina que solo se arregla reiniciando la app. En cambio, tthread.q es no bloqueante. Es un dispara y olvida. El hilo de fondo simplemente deja su petición en una cola y sigue con su vida. Es seguro, es eficiente y es, sin duda, la forma correcta de hacerlo. Bien, ya tenemos un motor potente y una estrategia de concurrencia sólida. Pero, ¿cómo sabemos dónde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos de optimización? El peor error que se puede cometer es adivinar. La optimización tiene que ser una ciencia, no una corazonada. Esta frase del legendario científico de la computación Donald Knuth es más relevante que nunca. La optimización prematura es la raíz de todos los males. Ponerse a optimizar código que en realidad no es un cuello de botella es una pérdida de tiempo total y encima puede hacer que el código se vuelva más complejo sin ninguna necesidad. Primero hay que medir y solo después, con datos en la mano, optimizar. Y para medir, por suerte, tenemos herramientas profesionales a nuestra disposición. Perfecto, por ejemplo, nos da una visión completa a nivel de sistema, para ver cómo nuestra app interactúa con todo el sistema operativo Android. ProDelphi es un perfilador de instrumentación con una precisión casi quirúrgica. Mide los ciclos exactos de CPU que consume cada función. Y Sampling Profiler es una opción más ligera, ideal para encontrar cuellos de botella en el código de producción con un impacto mínimo en el rendimiento. Así que, al final, la conclusión es esta. El rendimiento de élite no se logra con un solo truco mágico. Es toda una filosofía que une tres pilares fundamentales. Se necesita una base potente, que hoy nos la da Skia con Vulkan. Se necesita una estrategia disciplinada, que se implementa con la Parallel Programming Library y T-Thread Bullet Q. Y se necesita una medición científica, que se logra con las herramientas de profiling. Es la combinación de estas tres cosas lo que realmente crea aplicaciones excepcionales. Y para cerrar nos queda esta pregunta en el aire. Cada cuadro, cada interacción nos da un presupuesto de solo 16 milisegundos. Con estas herramientas y estas estrategias, ahora está en nuestras manos decidir exactamente cómo se gastan esos milisegundos para crear la mejor experiencia posible. La pregunta que queda es, ¿cómo los vamos a gastar?